¿Cuáles son los 6 pasos que nos pide el decreto 83? ¿Qué modificaciones tenemos que incorporar en el PASI, en las planificaciones, en las evaluaciones? Hoy día te lo cuento. El decreto 83 entró en vigencia en 2017 y va desde pre-kinder hasta octavo básico y nos pide 6 puntos importantes. El primero, una evaluación diagnóstica de aprendizajes del curso. Si trabajas entre pre-kinder y octavo, el decreto 83 te va a solicitar hacer una evaluación que mida estilo, ritmo y progreso del aprendizaje de los niños para ver qué factores favorecen y qué factores dificultan el aprendizaje de tu estudiante. ¿De qué se trata esto? Mira, normalmente las planificaciones se hacen a fines del año anterior. Eso significa que los estudiantes no están en el colegio y que podemos sentarnos, planificar y dejar todo listo para inicios de año. Pero supongamos que a principios de año, en marzo, llegan estudiantes con dificultades de visión, dificultades de audición, de movilidad. ¿Cómo van a progresar estos niños si nosotros no los incorporamos inicialmente en nuestras actividades, evaluaciones y planificaciones? De eso se trata esta evaluación. La idea es poder vislumbrar esa diversidad que se nos presenta para incorporarla en nuestro trabajo. En Chile no existe ninguna evaluación que mida ritmo, estilo y progreso y que sea estandarizada. El decreto no te exige ninguna en particular. Entonces yo te sugiero que tú puedas crear una pauta con tu propia experiencia. Piensa en términos de factores que están afectando la calidad de tu clase y el rendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, sobre la organización. ¿Habrán estudiantes con dificultad de visión o de movilidad? ¿Qué tipo de contenido prefieren? Imágenes, presentaciones, exposiciones. ¿Qué tipo de actividades funcionarán mejor? ¿Les interesará la materia o yo les tengo que mostrar por qué es importante? ¿Les habrá ido bien en años pasados? ¿Tengo que hacer un reforzamiento? ¿Tendrán buenos hábitos de estudio? Cuando los tengas muy claros, toca diseñar preguntas. Preguntas simples del tipo sí o no. Por ejemplo, ¿tienes dificultades de visión? ¿Tienes dificultades de audición? Veamos el ejemplo en un formato que te dejaré en los comentarios. En el inicio aparecen los datos de identificación, el nombre del establecimiento, la asignatura, el nombre del estudiante, fecha actual y, muy importante, el número de la lista. Más abajo aparecen todos los factores que estuvimos conversando: organización, tipo de contenido, tipo de actividades, atención, interés en el tema. Por cada factor he creado algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tienes problemas de visión? ¿Te gustan las clases expositivas? ¿Prefieres únicamente leer información? ¿Te gusta ver la información en imágenes? ¿Te gustan las actividades en grupo? ¿Consideras que te cuesta concentrarte? Para cada uno de estos factores y para cada una de estas preguntas, el estudiante debe marcar sí o no. Entonces, la idea es que puedas imprimir esta planilla y pasársela a tus estudiantes. Habiendo aplicado tus evaluaciones, ahora nos toca corregir. Para esto te comparto un Excel donde puedes hacerlo automáticamente. Aparecen todos los factores que estuvimos revisando. Hacia la derecha todas las preguntas de la pauta y hacia abajo todos los números de la lista de los estudiantes de tu curso. Fíjate que llega hasta el 30. Entonces, si necesitas eliminar algunas filas, puedes seleccionarlas, marcar el botón derecho en tu mouse y pinchar eliminar. Cuando tengas claro la cantidad de estudiantes de tu curso, comenzamos a completar la información. Te posicionas en la primera celda y marcas un 1 si es que la respuesta es sí o un 0 si es que la respuesta es no. Continúa así con todos los elementos de la fila. Siendo culminado de incorporar los elementos de nuestra planilla, podemos descender a la zona de resultados. Fíjate cómo aparecen recomendaciones para estudiantes específicos y recomendaciones generales para toda tu clase. En recomendaciones específicas tenemos estudiantes con dificultades de visión o audición. La sugerencia es que puedas mover a estos estudiantes de la lista al inicio de tu sala. Si tienes estudiantes con dificultades de movilización, considéralo en caso de que tengas actividades físicas. Luego, recomendaciones generales para toda tu clase. ¿Cuál es el tipo de contenido preferido? Por ejemplo, trabajar con imágenes, presentaciones de PowerPoint, tipo de actividades preferidas, nivel de atención base, conocimiento previo de los estudiantes sobre tu materia, hábitos de estudio. Todos estos elementos ahora están claros y has podido vislumbrar esta diversidad que se presenta en tu grupo curso. Eso nos lleva al segundo punto, las planificaciones de clase. Normalmente en este documento nosotros incorporamos el objetivo y la metodología que vamos a utilizar. El decreto nos va a pedir ahora incorporar 3 elementos novedosos.
múltiples medios de presentación, múltiples medios de participación y múltiples medios de ejecución. ¿De qué se trata esto? Los múltiples medios de presentación se refieren a las maneras en las que nosotros les entregamos la información a los estudiantes. El decreto nos sugiere que si nosotros vamos a hacer una clase que es puramente expositiva, a lo mejor a algunos estudiantes ese medio comunicacional no les parece tan bueno o no es su preferido, entonces no te van a poner el 100% de la atención. El decreto nos dice, ¿qué tal si incorporas el uso de tecnologías, exposiciones y diferentes maneras para que le puedas entregar la información a los estudiantes? El segundo método son los múltiples medios de ejecución y se refiere a las tareas, los ejercicios que nosotros vamos a diseñar para nuestra clase. Si solamente le pasamos la guía, solamente le pasamos el libro a los estudiantes, algunos de ellos tienen otros talentos. Son más artistas, son mejores para exponer, son más musicales y en la medida en que podamos incorporar ese tipo de diversidad en los ejercicios que nosotros implementemos, es mucho más probable que los estudiantes se comprometan y participen bien. Tercero, medios de participación. El decreto nos sugiere que si nosotros activamente buscamos formas en las que los estudiantes puedan motivarse y participar, va a ser mucho más probable que se comprometan y que pongan el 100% de sí mismos. ¿De qué manera podemos hacer esto? Mira, puede empezar con una pregunta que guíe toda la clase. Por ejemplo, ¿por qué vivimos en democracia? Esa pregunta puede capturar la atención de los estudiantes y guiar todo el contenido que tú vas a entregar. Puedes, como hablábamos antes, presentar el contenido. Hoy día vamos a hablar de estos temas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece interesante? ¿Han visto esta información en su vida cotidiana? Que lo conversen con sus pares y que en el fondo la relación sea bidireccional. De esta manera los estudiantes se van a motivar mucho más y van a poder participar. Estos son los 3 elementos novedosos que tenemos que incorporar en nuestras planificaciones. El tercer paso, la evaluación diagnóstica integral. El decreto 83 nos va a decir que si nosotros hacemos esta evaluación y también modificamos nuestras planificaciones, es posible que algunos estudiantes aún no progresen en sus estudios. Eso está normado por el decreto 170. La evaluación diagnóstica integral se refiere a una evaluación de un equipo multiprofesional que ocupa pruebas estandarizadas para detectar necesidades educativas especiales. Lo que nos está diciendo el decreto 83 entonces es que ya sea que los estudiantes estén o no dentro del programa de integración, si un estudiante no está progresando a pesar de haber hecho esta evaluación y de haber incorporado estos elementos novedosos, hay que hacer un proceso de evaluación diagnóstica para ver cuál es su dificultad. Si detectamos que existen necesidades educativas especiales, entonces el decreto nos sugiere que podamos hacer adecuaciones curriculares. Son modificaciones de los elementos del currículum que se traducen en cambios en lo que vamos a hacer en nuestra clase. Existen 2 tipos. Las adecuaciones de acceso, que son adecuaciones de la forma. Por ejemplo, tenemos estudiantes con dificultades de audición o tenemos estudiantes con dificultades para concentrarse. Podemos posicionarlos al inicio de la sala para ver si eso les ayuda. Tenemos un estudiante con problemas de visión, aumentamos la letra. Todo este tipo de modificaciones son de la forma. Un segundo tipo son las adecuaciones curriculares de objetivo. En Chile, todos los objetivos están en el currículum nacional. Se definen por asignatura y por curso. Si nosotros queremos modificar estos objetivos, estamos haciendo una adecuación de fondo, una adecuación curricular de objetivos. Por ejemplo, tenemos estudiantes con discapacidad intelectual que no pueden o no han sido capaces de realizar multiplicaciones en un rango de 10.000. Podemos graduar el nivel de complejidad y bajar ese rango numérico, por ejemplo, a 1000 o a 100. Podemos eliminar objetivos, añadir objetivos nuevos, aumentar la cantidad de tiempo que un estudiante va a estar en relación de sus compañeros. Así existen distintos criterios para poder hacer estas adecuaciones curriculares de objetivo. Ya sea que tú apliques adecuaciones de acceso o adecuaciones de objetivo, tienes que incorporar esas adecuaciones en un plan de adecuaciones curriculares individualizado o PASI, que tiene que tener 11 puntos, que van desde la identificación del establecimiento hasta la revisión y ajustes del plan. Aquí te comparto un formato completo. Identificación del establecimiento, luego los datos de identificación del estudiante junto con su necesidad educativa especial. Más adelante, tipo de adecuación, ya sea de acceso o de objetivo, y los criterios que se utilizarán. El primer criterio, formas de presentación de la información.
Aquí podemos incorporar todo tipo de adecuaciones de cómo le vamos a entregar la información a los niños. Por ejemplo, presentar la información de manera verbal y visual, ir realizando preguntas para ver si me están entendiendo, clarificar el vocabulario en las guías, en las fichas que les vayamos entregando. De las formas de respuesta o de los medios de ejecución. Utilizar organizadores, fomentar la autoevaluación, utilizar la metodología de resolver, buscar y planificar. De las formas de participación, fomentar la autonomía, fomentar actividades que sean de tipo grupal, incorporar un tutor. ¿Por qué no? Comenzar la clase con una pregunta interesante que capture la atención del estudiante. Por último, adecuaciones de la organización. Aquí, por ejemplo, podemos incorporar el elemento de que el estudiante será posicionado al inicio de la sala. Luego, las adecuaciones de objetivo. En este formato nos va a aparecer una fila por cada objetivo que nosotros vayamos a adecuar. Tenemos que indicar cuál es la asignatura en la que van a aplicar estas adecuaciones. Supongamos que en lenguaje queremos adecuar el OA12. Incorporamos el objetivo acá, indicamos cuál es el criterio a utilizar. Supongamos que queremos graduar el nivel de la complejidad. En este caso vamos a marcar una X dentro de este criterio. La siguiente celda es para incorporar el objetivo adecuado. Un tip que te sugiero es basarte en las progresiones de aprendizaje. Si un estudiante no ha logrado un objetivo este año y por eso tú lo estás adecuando, es muy probable que el objetivo de la progresión correspondiente del año pasado tampoco lo haya podido lograr. Por ejemplo, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad expresando sus ideas, textos como poemas y diarios de vida. Una forma de reducirlo sería tomando este objetivo de la progresión del año pasado. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas o sentimientos. Es decir, que se ha acotado de forma importante los criterios de la escritura. Continuamos así incorporando todos los objetivos. Otro criterio que puedes utilizar es la temporalización. Si normalmente este objetivo lo verán todo el curso durante un mes, tú podrías indicar que este estudiante lo vea por un tiempo prolongado, por ejemplo, 2 o 3 meses. También un criterio a utilizar es la eliminación de aprendizaje. Este criterio es radical porque implica que no se entregará ese contenido al estudiante, así que utilízalo con precaución. Quinto punto, las herramientas o estrategias metodológicas que serán utilizadas. Algunas de las más frecuentes son anticipar los contenidos, retomarlos, fragmentar las actividades, fraccionar los textos o guías que se le presenten al estudiante, utilizar mapas conceptuales, etc. Tiempo de aplicación de las adecuaciones. Casi siempre, como está relacionado a los objetivos de aprendizaje, aquí marcamos anual. Responsable de su aplicación y seguimiento. Aquí te sugiero incorporar al menos al profesor jefe, profesor de asignatura de lenguaje, matemática o la asignatura que hayas seleccionado, profesor especialista si que trabajas en un establecimiento con PIE y asistentes de la educación que también participen. Recuerda incorporar un apartado para su firma. Recursos humanos y materiales involucrados. Si que trabajas en un equipo PIE, puedes incorporar a todos los profesionales, así como también los recursos materiales o físicos que vas a estar ocupando con el estudiante. Estrategias de seguimiento. Aquí es importante utilizar algún tipo de rúbrica. Por último, revisión y ajustes del plan. Este apartado es valioso y es importante a fin de semestre o a fin de año, una vez que quieras evaluar cuán efectivos fueron las adecuaciones que tú incorporaste. Un 11º punto que nos pide el decreto es una evaluación de los progresos. Por eso yo te sugiero tener un estado de avance o, si quieres, incorporar una columna en la que puedas indicar si es que estas adecuaciones fueron logradas, en desarrollo o no logradas. Perfecto, si ya entiendes cómo se completa el PASI, qué elementos hay que incorporarle y tienes el formato a mano, podemos pasar al siguiente elemento que son las evaluaciones. Y esto es muy fácil. Mira, si se realiza una evaluación diagnóstica integral y se detectan necesidades educativas especiales, si entonces el equipo decide hacer adecuaciones curriculares, significa que sus evaluaciones tienen que estar de acuerdo con el PASI. Y eso es súper obvio. Imaginemos que vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Una prueba para todos nuestros estudiantes. Si decidimos eliminar un OA, todos los niños que tengan un PASI en el que dijimos que íbamos a eliminar ese OA tienen que tener una evaluación diferente. No podemos evaluar cosas que no hemos pasado, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Y por último, el reglamento de evaluaciones. Esto ya es responsabilidad del equipo directivo y lo que nos va a decir el decreto es que hay que modificarlo y hay que incorporar este elemento. Si existen estudiantes con necesidades educativas especiales y se les hacen adecuaciones curriculares o adecuaciones de acceso, entonces su
evaluación, su calificación y su promoción está de acuerdo a lo que se incorpora en el PASI, guiado por el decreto 83 y ahora por el decreto 67. Espero que esta presentación les haya gustado y nos vemos en la siguiente.